Hola, me llamo Marco Reza y esta es la práctica 5 de diseño de interfaces hombre-máquina. La práctica en esta vez nos pide que solicitemos al usuario una cantidad de horas trabajadas y la paga por cada hora trabajada. Y después, por medio de distintos if, vamos a entrar a diferentes casos. ¿Sí? El primer caso nos dice que si el número es de 40 o menos, paguemos solamente la tasa de paga normal por una hora. Después empezamos con las horas extras, que si es mayor a 40, pagamos las horas extras al doble de la tasa normal. En caso de que las horas extras superen 15 horas, el pago es al triple más el 15% del valor nominal de la tasa de paga. Después nos pide que calculemos el ICR, que el ICR también va de diferentes casos. Nos dice que siempre y cuando no gane más de 8,000 pesos, el ICR va a ser cero. Si gana desde 8,001 hasta 13,500, el ICR es del 10%. Si gana de 13,501 a 25,000, el ICR es del 19%. Y si gana más de 25,001, el ICR es del 22%, que es lo máximo. Después nos dice que imprimamos en la consola las horas totales trabajadas, las horas totales de tiempo extra trabajadas, el pago por hora, el subtotal del pago, que es antes de incluir el ICR. Después imprimimos el ICR y finalmente el pago total, que es restándole el ICR. Sí, entonces ahora veamos el código. En el código inicié declarando una variable A, que más adelante explico por qué lo hice. Esto está en un try y un except para en caso de que sea carácter lo que ingresemos, el código no truene y muestre que es un carácter no válido. Después iniciamos con el primer if, que este va a comprobar que sean las horas menores a 40 y mayores a 0. En caso de que lo cumpla, el subtotal va a ser de horas por el sueldo nominal. Y igualamos a 1. En caso de que las horas superen 40 eh, y sean menor a 56, o sea, hasta 55 horas, que son lo máximo de horas extras al sueldo al doble, uno va a imprimir un subtotal de el sueldo por el valor nominal de las primeras 40 horas más las siguientes horas extras, que serían las horas menos 40 para que solo queden las horas extras trabajadas, multiplicando el sueldo al doble. En caso de que eso no se cumpla, va al tercer if, que es si las horas que trabajó fueron mayores a 55, entonces va a pagar el sueldo al valor nominal más las horas extras pagadas al triple más un 15% de las horas totales trabajadas por el sueldo nominal del principio. En caso de que ninguna de estas se cumpla, es que el valor que se ingresó en las horas trabajadas pues fue un valor negativo. Después calculamos el ICR, que en caso de que el subtotal sea menor a 8,000, el ICR es del 0%, como dijimos anteriormente. En caso de que sea de 8,000 a 13,500 es del 10%. De 13,500 a 25,000 es del 19%. Y mayor a esto es del 22%. Después empezamos ya a imprimir. Eh, Aquí en la primera línea imprimimos las horas totales trabajadas. Después aquí usamos la variable A que declaramos al principio, que en caso de que A sea 1, lo que quiere decir que las horas trabajadas son menores a 40, imprime las horas trabajadas únicamente con un cero, o sea, las horas extra pues fueron cero. En caso de que no sea 1, significa que trabajó horas extra y va a imprimir las horas extra trabajadas, o sea, las horas totales trabajadas menos 40 para sacar las horas extras. Después el pago por hora, el subtotal a pagar, el ICR y el pago total. Entonces ahora corremos el código y digamos que trabajamos, no sé, 30 horas con una paga de 300. ¿Sí? Y aquí empieza a imprimir las horas totales, las horas de tiempo extra, el pago por ta. En caso de que sea necesario, eh, los números están redondeados a dos decimales. Aquí lo usamos con el round, con la función round, porque así lo pedía la práctica. Nuevamente ingresemos datos, pero esta vez con puntos para comprobar esto. Digamos que trabajamos, no sé, 40 a una paga de 262.81.
Entonces aquí nos empieza, por ejemplo, aquí nos redondea a dos decimales. Aquí solo uno porque pues, solo uso una decimal, acá dos decimales y así.